Bienvenidos a la primera clase de este nuevo módulo que se titula Nuevo Testamento 2. Comencemos viendo el contenido de este módulo. Lo primero que vamos a ver en esta clase de hoy es a continuar con las cartas paulinas. La segunda clase de este módulo estaremos tratando las cartas generales, la primera parte de estudio de las cartas generales. La tercera clase vamos a estar trabajando la continuación de esas cartas generales y vamos a terminar con el libro de Apocalipsis, de estudio del Nuevo Testamento. Entonces hoy continuamos con esas cartas paulinas que estábamos tratando en el módulo anterior. Hemos dicho que estas cartas paulinas son un conjunto de 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. En la última clase del anterior módulo estudiamos desde la carta a los romanos hasta la de los filipenses. Y en esta clase vamos a estudiar desde Colosenses hasta Filemón, que es la última de las cartas paulinas. Vamos a comenzar con el libro de Colosenses, con la carta a los Colosenses, y vamos a empezar hablando del texto de estas cartas. Aproximadamente en el año 60 al 62 después de Cristo, el apóstol Pablo, cuando se hallaba en arresto domiciliario en Roma, ustedes recordarán que él fue arrestado y llevado a una casa en Roma, estaba esperando ser juzgado, y él escribe esta carta a los colosenses con ánimo de fortalecerles. Miren que él no perdía el tiempo en las cárceles. Cuando él estuvo en las cárceles, allí escribió muchas de sus cartas, ¿no? Él aprovechó el tiempo, y eso es algo digno de destacar, ¿no? Muchas veces nosotros en una situación difícil nos desanimamos y como que ya no queremos ir más hacia adelante, pero Pablo lo encarcelaban y aprovechaba el tiempo para animar a los hermanos. Había venido un hombre que hacía parte de la congregación, que se llamaba Epafras, a llevarle noticias a Roma de la iglesia de los colosenses. El legalismo judío y algunas filosofías habían entrado a la iglesia y estaban permeando la iglesia, estaban desviando la iglesia de lo que es la sana doctrina. Una de esas filosofías era el culto a los ángeles, otra era el gnosticismo, con el cual el apóstol combate. Entonces todas estas situaciones se estaban presentando dentro de la congregación, y Epafras le informa a Pablo, y Pablo lo que hace a través de esta carta es mostrarles con el evangelio lo inútiles que son esas filosofías, y le recuerda que la salvación es solamente por fe en la persona y la obra de Cristo. Así que es lo que vamos a encontrar en esta carta. Allí tenemos unos versículos que nos hablan acerca de esto. Colosenses 2, del 6 al 9, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, vemos allí esa defensa de Pablo y ese ánimo que les da para que se arraiguen, se sobreedifiquen en la fe, que les advierte de las filosofías y les llama a que nadie los engañe con esas filosofías. Entonces, Colosenses se puede dividir en dos grandes temas. El primero es la doctrina, y es doctrinal, ¿no? Y nos habla acerca de quién es Cristo. Esa primera parte es doctrinal, nos habla de quién es Cristo. La segunda parte es más práctica y nos habla de quién es la iglesia con su nueva vida en Cristo. ¿Qué es la iglesia con su nueva vida en Cristo? Entonces, básicamente, podemos dividir el libro de esta manera. Vamos a hablar un poco del tema de la carta a los Colosenses. El tema es Cristo, el Salvador de la iglesia. El tema en esta epístola es Cristo. Nosotros vemos desde el comienzo cómo el apóstol empieza a hablar de la supremacía,
de la suficiencia de Cristo para redimir a su iglesia y darle no solamente vida eterna, sino también una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a encontrar dentro de ese libro la suficiencia de Cristo como Salvador para transformar, renovar a la iglesia, para salvarle, para darle vida nueva. Colosenses 3, del 1 al 7, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces allí vemos ese llamado del apóstol Pablo a la iglesia de los colosenses a vivir en Cristo. Cristo es el Salvador de la iglesia, en Él podemos nosotros tener redención, y obviamente eso implica una transformación de vida para el hombre. Ahora hablemos un poco de lo que son los énfasis dentro de esta carta. Vamos a hablar específicamente de dos énfasis en Colosenses. El primero es la defensa del Evangelio. Entonces recordemos que Pablo, a través de esta enseñanza, de esta carta más bien, lo que hace es enseñar el Evangelio y exponer los errores de las filosofías y el legalismo que había infiltrado en la iglesia. Entonces, lo que hace Pablo es, con la verdad, exponer este engaño de las filosofías y el legalismo que se había querido infiltrar. En este ejercicio de la defensa que hace Pablo en esta carta, pues es muy enriquecedor para nosotros los creyentes, porque Pablo trata doctrinas fundamentales de nuestra fe que son muy importantes, y nosotros las encontramos allí en esta carta que podemos estudiar personalmente en nuestros devocionales, y que va a ser muy enriquecedora, porque lo que él hace es precisamente tratar de estos temas que son básicos para nuestra fe. Colosenses 2, versículo del 8 al 12 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces, aquí vemos la defensa de la fe verdadera, vemos el combate que hace Pablo contra el legalismo. Recordemos que el legalismo nos quiere imponer cosas que Dios no nos demanda. Y nosotros vemos hoy en día también en muchos contextos de iglesias, de pastores, de maestros, cómo el legalismo está arraigado en el corazón de muchas personas, y cómo algunos pretenden hacernos vivir de la manera que ellos dicen, aunque no esté en las escrituras. Y nosotros tenemos que ser conscientes de estas realidades, ¿no? No a todo hay que decirle amén, no todo hay que afirmarlo con un así es, no. Hay muchas cosas que se enseñan, que se dicen, que se hablan, que no son conforme a las escrituras. Muchos nos quieren imponer su forma de vida sin que eso haga parte del estudio de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos mandamientos de hombres que algunos hombres, algunos legalistas, han querido imponerle a la iglesia, y la pregunta es: ¿por qué nos tenemos nosotros que someter a algo que Dios no manda? ¿Cierto? Que en muchas ocasiones no es nada bueno y que más bien conduce al pecado. Entonces nosotros debemos tener el discernimiento para entender qué es y qué no es, ¿cierto? Lo mismo las filosofías. Hoy en día hay muchas filosofías de vida que son muy contrarias a la fe. Entonces nosotros no podemos adoptar esas filosofías que son contrarias. Más bien, como dice aquí el apóstol, debemos mirar que nadie nos engañe, sino que más bien conformar nuestra vida a lo que Dios ha establecido en su palabra.
Pasamos a al siguiente énfasis, que es la vida cristiana. Ese es otro énfasis de la carta a los Colosenses, porque Pablo, a través de esta enseñanza, a través de esta carta, llama al cristiano a una nueva vida en Cristo. El cristiano no solo ha sido justificado, sino que también ha sido regenerado. Y eso es importante. Muchos hablan de la salvación como si fuera solamente justificación. Y al final, pues Dios nos va a declarar inocentes por causa de la obra de Cristo. Eso es hablar de justificación. Pero cuando hablamos de justificación, es decir, si hemos sido, verdad, salvos, no solamente hemos sido justificados, también hemos sido regenerados y estamos siendo santificados, y eso supone pues una vida totalmente diferente a la anterior, cuando estábamos perdidos y muertos en el pecado. Entonces eso es importante. Si decimos que somos justificados, pues también debe haber una santificación en nuestra vida. No podemos desconectar lo uno de lo otro. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, claramente vemos ese llamado a la vida nueva que hace el apóstol Pablo a través de esta carta a los Colosenses. Seguimos con el libro o la carta a los Tesalonicenses. Vimos que son 13 cartas escritas por el apóstol Pablo a las diferentes iglesias, unas de ellas que él fundó y otras que no. Y aquí el apóstol Pablo escribe esta carta durante el segundo viaje misionero, cuando se entera del progreso de la iglesia. Él se entera de cómo los tesalonicenses están creciendo, han ido creciendo en la fe. Y lo que él hace es precisamente escribir esta carta, y su propósito era confortarles y animarles en su crecimiento en el Señor. También busca corregir algunos errores doctrinales con respecto al regreso de Cristo. Entonces vamos a ver ese tema también en la primera carta a los tesalonicenses. Vemos primera Tesalonicenses. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces miren cómo aquí Pablo manifiesta su alegría de saber del crecimiento de esta iglesia, de cómo ellos recibieron la palabra como palabra de Dios. Y eso es interesante, ya que muchas veces los cristianos se acostumbran a ir a las iglesias como un rito, y eso no debería ser así. Nosotros deberíamos ver la ida a la iglesia como parte de nuestro crecimiento, porque cuando uno lo ve de esa manera, pues uno toma la palabra para aprovecharla, como dice aquí Pablo, ¿no? Los tesalonicenses no simplemente escucharon y se fueron para la casa, sino que ellos escucharon y les quedó en el corazón, y ellos la pusieron en práctica, la reverenciaron como palabra de Dios, y eso produjo un fruto, mis hermanos. Y eso es importante, porque a veces el cristiano va a la iglesia como un religioso y no pone en práctica lo que escucha. Muchas veces se le olvida, no toma decisiones. Y finalmente, pues eso no alimenta prácticamente, hablándolo de esta manera, no alimenta, en el sentido de que una persona que escucha y no atiende verdaderamente el mensaje, pues sencillamente la palabra dice que es robada de su corazón, porque se le olvida a uno y finalmente uno no aprovecha.
Pero qué bueno que siempre hay, como en el caso de los tesalonicenses, creyentes que van a la iglesia no simplemente como un acto religioso, sino que van a estar atentos, van a recibir verdaderamente la palabra, ponen en práctica lo que escuchan, y como en el caso de los tesalonicenses, el aprovechamiento de ellos es manifiesto a todos, ¿cierto? Todo el mundo puede ver esa obra que Dios está haciendo en ellos, y eso es maravilloso. Eso también reconforta el corazón de los pastores, ¿cierto? Porque nuestro trabajo es predicar no simplemente para que la gente diga amén y ya, sino para que el creyente crezca, para que el creyente pueda disfrutar de todos estos privilegios que como cristianos tenemos en conocer la doctrina. Podemos dividir este libro o esta carta a los tesalonicenses en dos partes. La primera es un elogio por el progreso de la iglesia, que está del capítulo 1 al 3, y la segunda parte es corrigiendo las ideas erradas en cuanto al regreso de Cristo, que van desde el capítulo 4 al 5. Veamos ahora el tema. El tema de Primera Tesalonicenses es la vida cristiana. En esta carta Pablo toca diferentes temas de la vida cristiana para animar en la fe a estos creyentes de Tesalónica. Y allí aparece en medio de la carta temas como la persecución, que hace parte de la vida del creyente, porque a veces pensamos que la persecución o las dificultades, las pruebas, como que nos pasan a nosotros y nada más, pero lo que hace Pablo es mostrarles que estas situaciones difíciles, la persecución, hace parte de la vida cristiana. Y también les habla acerca de la santificación, de ese papel importante que juega la santificación en la vida cotidiana del creyente. Les habla acerca del trabajo, les habla acerca de la resurrección de los creyentes. Y todos esos temas los podremos encontrar dentro de esta carta. Vemos estos versículos de 1 Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 7, que dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Miren cómo Pablo toca todos estos temas de la vida cristiana, les amonesta, les llama a que cada uno viva en santificación, que cada uno sepa tener su propia esposa, que no anden como los gentiles, que andan en fornicación y en todas estas cosas. Y vemos ese tema central de la carta, que es la vida cristiana. Ahora hablemos un poco de los énfasis de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses también podemos encontrar dos énfasis. El primero es que Jesucristo regresa, ¿no? Entonces, Pablo dedica gran parte de esta carta a hablar de ese tema, del regreso de Cristo, porque algunos hermanos de Tesalónica estaban confundidos en cuanto a qué pasaría con sus familiares muertos, ¿no? Y Pablo lo que hace es explicar a los tesalonicenses que los creyentes que han muerto serán los primeros en resucitar cuando vuelva el Señor. Entonces nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, y eso es maravilloso. Ellos habían perdido, a causa de la persecución, habían perdido a sus familiares cristianos, ¿no? Habían perdido miembros de la congregación cristianos, y lo que hace Pablo es enseñarles acerca de la resurrección cuando Cristo venga, ¿no? Entonces esa es una esperanza maravillosa. Cuando un creyente muere, pues aunque es una situación triste, porque vamos a tener que afrontar su ausencia, la falta de su presencia en medio nuestro, pues realmente también es una situación de gozo, en el sentido de que esta persona se fue con Cristo. Y esa es la esperanza del creyente. Nosotros no andamos como el incrédulo que piensa que la muerte es el fin de todo. No, nosotros sabemos que no es el fin de todo. Y por eso debemos tener esperanza y alegría en medio de las situaciones de muerte, porque sabemos
que la muerte es el comienzo de la vida eterna para el creyente, ¿no? Y aquí tenemos un texto que es 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, que dice, al 17, perdón, que dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces son palabras muy claras de Pablo, hablando acerca de la doctrina del regreso de Cristo. El siguiente énfasis que vemos aquí en 1 Tesalonicenses es: su iglesia te prepara, ¿no? Si Cristo viene, la iglesia va a estar preparada. Entonces Pablo compartió acerca del regreso de Cristo con los tesalonicenses, le recordó la doctrina y él comparó el regreso de Cristo con la llegada de un ladrón en la noche y les alerta para que la iglesia esté preparada. Pablo les amonesta a esperar al Señor trabajando y viviendo en justicia y santificación. Y es lo que vamos a encontrar en toda la carta. La iglesia se prepara viviendo para Dios, no se prepara simplemente todos en la congregación, no, sino viviendo para la gloria de Dios. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muy importante esta parte de la iglesia preparándose y viviendo para la gloria de Dios. Pasemos a nuestra siguiente carta, que es 2 Tesalonicenses. Algunos meses después de enviar la primera carta, el apóstol envía esta segunda carta a los tesalonicenses desde la ciudad de Corinto, porque algunos hermanos malinterpretaron la doctrina del regreso de Cristo y pensaron que las palabras de Pablo en la primera carta que sugerían que el regreso de Cristo era inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que Cristo ya iba a volver, mejor dicho. Y algunas personas de la congregación incluso habían tomado decisiones que iban en contra de la palabra de Dios, pensando en la inminencia del regreso de Cristo. Entonces, uno de los propósitos de Pablo es corregir precisamente estos malentendidos con respecto a esta doctrina. Entonces, vemos aquí en esta carta que Pablo habla mucho acerca de el regreso de Cristo de nuevo, pero esta vez aclarando mejor lo que algunos habían malinterpretado. 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esa es un llamado de atención de Pablo, porque, y miren la diferencia, ¿no? El mismo Pablo en otras ocasiones ha dicho que el Señor regresa pronto, ¿no? Pero aquí él dice que nadie nos engañe diciendo que el Señor, la venida del Señor es ya, ¿sí? Está muy cerca, no. O sea, lo que pasa es que nadie puede determinar cuándo vendrá Cristo.
¿cierto? Nadie puede, nadie debería ser tan osado, o más bien tan necio como para eh, proponer una fecha, porque la Biblia dice que nadie lo sabe, ¿cierto? Y eso es muy importante. Decir que Cristo ya viene mañana, por ejemplo, sería una afirmación falsa. No sabemos cuándo venga, ¿cierto? Entonces Pablo aclara esta situación y es lo que vemos en este texto. Ahora, Segunda Tesalonicenses se puede dividir en dos grandes temas otra vez. El primero es la esperanza de la iglesia en el regreso de Cristo y el segundo es el trabajo diligente de la iglesia. El primer tema de la esperanza de la iglesia en el regreso de Cristo está del capítulo 1 al 2 y el siguiente, que es el trabajo diligente de la iglesia, está en el capítulo 3. Básicamente es la manera en que podemos dividir esta carta. Obviamente sabemos que hay muchas maneras de hacer la división de la carta. Cada uno de ustedes en su estudio personal puede darle una estructura diferente, obviamente todo siempre basado en lo que dice la carta, en lo que dice el libro. Vamos a pasar al tema. El tema de Segunda Tesalonicenses entonces es salvación y juicio. Salvación y juicio. La venida del Señor traerá esas dos cosas, la salvación y el gozo de su pueblo, de los creyentes, pero también el juicio y el castigo para los perseguidores de la iglesia de Cristo. Y esos son los dos puntos centrales en los que esta carta se detiene, o Pablo se detiene en esta carta, ¿no? En la salvación de los creyentes, pero también en el juicio de aquellos que están persiguiendo a la iglesia y que están intentando contra ella. Segunda Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, muy claro el apóstol Pablo con su tema de la salvación y el juicio. Podemos también mirar algunos énfasis. Básicamente vamos a hablar de un énfasis de Segunda Tesalonicenses. El énfasis del que vamos a hablar es de esperar trabajando. Este es un tema en el que el apóstol Pablo hace mucho énfasis en esta segunda carta, y es porque algunos hermanos de Tesalónica entendieron que la venida de Cristo era inminente y en ese sentido pues muchos de ellos dejaron sus trabajos para dedicarse a esperar la venida de Cristo. Y esto suena como chistoso, ¿cierto? Suena como gracioso que hayan personas que digan, bueno, Cristo viene pronto, así que yo voy a salir de mi trabajo y más bien voy a esperar a Cristo ya que viene tan rápido, ¿no? Y suena gracioso, pero algunos hoy en día piensan parecido. A través de la historia de la iglesia han surgido muchas personas que piensan así. Creen que no es importante prepararse ni estudiar, creen que no es importante producir, que no es importante pensar en el futuro, porque al fin y al cabo nos espera el cielo. Porque al fin y al cabo para ir al cielo no hay que ser rico ni nada de estas cosas. Entonces prácticamente podemos vivir en ociosidad. Pero ¿qué dice la escritura? La Biblia nos dice desde Génesis que Dios nos ha llamado a ser productivos. Y tanto las cartas del apóstol Pablo como el resto de las escrituras, Dios nos llama a producir, nos llama a trabajar. Y eso es lo que vemos aquí en esta carta. Vamos a esperar al Señor Jesús, pero mientras que viene, vamos a estar trabajando. El regreso de Cristo no lo sabemos. Usted puede morir de viejo y aún no ha llegado Cristo. O puede que usted ni siquiera llegue a joven y ya Cristo haya llegado. No lo sabemos. Entonces no podemos hacer planes de ese tipo. Todo lo contrario. Estamos llamados a esperar al Señor trabajando, produciendo, ayudando, bendiciendo. No en una situación terrible. Segunda Tesalonicenses 3 del 10 al 12, miren cómo Pablo amonesta. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces miren que el apóstol Pablo no es alcahueta de estos comportamientos, ¿no? Porque hay iglesias que se centran en la ayuda social y generan estos comportamientos, ¿no? Que la gente se vuelva floja y que la gente viva esperando de los demás caridad. Pero miren cómo el apóstol Pablo es enfático y no dice, venga, ayuden a esa gente que no tiene trabajo porque se apartaron de sus trabajos para esperar a Cristo. No, él les dice, el que no trabaje, que no coma. Y nosotros debemos aprender de esa frase. Esa frase suena como cruel para algunos humanistas, pero es una frase bíblica del apóstol Pablo donde nos llama a trabajar, nos llama a producir. Y eso es importante. Pasemos a nuestra siguiente carta, que es Primera Timoteo. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para corregir algunos errores doctrinales que algunos falsos maestros habían esparcido por toda la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta pastoral precisamente para animar a Timoteo y darle instrucciones prácticas para la organización de la iglesia. Y allí tenemos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor... Perdón. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni prestéis atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces vemos allí ese llamado de Pablo a Timoteo a corregir. Esta es una de las cartas pastorales, donde el apóstol no envía la carta a la iglesia, sino al pastor, en este caso Timoteo. Y este libro de 1 Timoteo se puede dividir en dos temas, en dos grandes temas. El primero es las instrucciones para la organización de la iglesia y el segundo son las instrucciones para Timoteo. Entonces allí se divide la carta en dos, ¿no? Lo primero nos habla acerca de la iglesia, la organización de la iglesia, pero luego Pablo da algunas instrucciones puntuales para el pastor Timoteo y es lo que vemos en el final de la carta. Vamos entonces a continuar con el tema que es la iglesia. El tema de 1 Timoteo es la iglesia. En el tema de 1 Timoteo vemos que Pablo hace énfasis en la iglesia porque él va a hablar acerca de la organización de la iglesia. El apóstol Pablo habla de la liturgia que tiene un orden estipulado por Dios. Miren que eso es importante porque a veces pareciera que la liturgia es como al gusto del pastor, pero eso no está bien, eso no es lo que la Biblia nos enseña. La liturgia tiene un orden y está estipulado en las Escrituras. Ha sido la misma liturgia a través de toda la historia de redención desde el Antiguo Testamento. Si ustedes ven la liturgia del Antiguo Testamento es muy parecida a la del Nuevo, es básicamente igual y ustedes se pueden dar cuenta que lo que pasa es que en Cristo se cumple la promesa del Antiguo Testamento, pero la liturgia viene a ser exactamente la misma y tiene unos puntos que son los puntos que Dios ha establecido para la liturgia. Entonces, Pablo en esta carta habla de todas estas cosas de la organización de la iglesia, nos habla de la liturgia, nos habla de los aspirantes a oficiales de la iglesia y lo que debe caracterizar la vida de estos aspirantes, nos habla acerca de la ayuda que como iglesia prestamos en medio de situaciones difíciles, que no debe ser confundida con asistencialismo, recordemos, ¿cierto? Es decir, la iglesia no es una entidad de ayuda social, sino que la iglesia está para predicar el evangelio. En situaciones difíciles de algún hermano que está sin trabajo, pues la iglesia consigue algún mercado, alguna cosa para ayudar, ¿cierto? Pero no está llamada a ser asistencialista en el caso de que alguien quiera vivir de la congregación,
¿cierto? No podemos nosotros sustentar porque sencillamente no es el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia es ayudar mientras una situación difícil se presenta y precisamente el propósito de la ayuda de la iglesia es que esa persona pueda salir de esa situación. Entonces eso es importante porque a veces se mira el esfuerzo de la iglesia a través de asuntos que ni siquiera son lo que Dios nos ha mandado. Y eso tenemos que mirar. Entonces, en ese tema de la iglesia tenemos aquí un versículo, unos versículos que es 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Entonces miren estas características, porque cualquiera diría, y a veces hablamos así de esas características, llamamos que son las condiciones para ser pastor, como si esto fuera una lista que hay que mirar y hay que guardar para poder aspirar. Pero más que eso, lo que Pablo está llamando a Timoteo es a que escoja un cristiano, porque lo que se dice ahí, esas características que encontramos aquí, no son, digamos así, no son la forma en que una persona puede llegar a ser pastor, sino más bien son las características de un verdadero cristiano, ¿no? Son las características de un hijo de Dios. Es decir, todos los hijos de Dios estamos llamados a esto, a ser maridos de una sola mujer, a ser sobrios, prudentes, decorosos. Prácticamente lo que Pablo le dice a Timoteo es que los aspirantes a ser oficiales de la iglesia deben ser verdaderos creyentes, que se pueda ver en ellos un verdadero cristianismo. Y es lo que nosotros podemos ver en estos versículos. No está bien cuando se le exige más al pastor que a las ovejas, porque al fin y al cabo, la misma santidad que Dios nos llama a tener a los cristianos es la misma que debe tener el pastor. El pastor no es más santo que la iglesia. El pastor simplemente, la diferencia de él es que la función es distinta, ¿no? Dios le ha dado un lugar en la que la función de él es diferente a la de los creyentes, en el sentido de que él es el que tiene que pastorear la congregación. Pero no quiere decir que el pastor sea más santo que los demás. O no quiere decir que haya unas normas para la iglesia y otras para el pastor. Eso no es así. Más bien, lo que Pablo está mostrándole a Timoteo es que él debe escoger entre verdaderos creyentes. Lo siguiente que vamos a ver es el énfasis de 1 Timoteo. Vamos a ver un solo énfasis. El énfasis de 1 Timoteo entonces es la sana doctrina. La sana doctrina, ¿por qué? Porque cuando Pablo escribe a Timoteo le llama precisamente a corregir los problemas que habían en doctrina, ¿no? Y ese es un énfasis muy marcado en esta carta, que no es otra cosa sino que lo que se enseña debe estar conforme a las Sagradas Escrituras. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, ¿cierto? Que lo que se enseña en una congregación debe estar conforme a las Sagradas Escrituras. Y esto debería ser regla para todos nosotros los creyentes. Miren que a veces el creyente mira es si su pastor es alegre, si su pastor es innovador, si trae cosas divertidas, alegres. Miran si el pastor predica de esta o de aquella manera, y muchas veces se fijan en tantas cosas, pero no en si lo que está enseñando es bíblico o no es bíblico. Y ese es el problema de muchas iglesias hoy. O sea, la razón por la que un pastor se extravía de la verdad, primeramente, es porque él no está haciendo el trabajo bien, no está estudiando la Biblia como es, ¿cierto? Puede ser, esa es la razón. Puede que él tenga una intención buena, puede que incluso sea una persona salva, pero muchas veces se equivoca en su interpretación, en su manera de ver la Biblia, porque no hace el trabajo como lo debe hacer. Pero también es culpa de la congregación que come entero y que no habla con su pastor, le dice, pastor, eso que usted dice no es bíblico.
¿cierto? ¿Cuántas personas les importa es que lo que el pastor diga les convenga, ¿cierto? Les dé alegría, les traiga beneficio, pero no miran si lo que él dice es o no es bíblico, si lo que él está enseñando lo enseña la Biblia o no lo enseña la Biblia. Y parte de la culpa es de las congregaciones que comen entero y que no ayudan a que su pastor se pula más en cuanto al estudio de la palabra de Dios, en cuanto a la exposición de la verdad. Entonces los falsos maestros y sus doctrinas pretendían imponer cosas allí en la iglesia, cosas que la Biblia no manda y prohibir cosas que la Biblia no prohíbe. Y Pablo condena esas prácticas y las llama a la iglesia a conformarse a la doctrina bíblica, perdón. Entonces vemos, por ejemplo, 1 Timoteo 4 del 1 al 6 que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena conciencia, de la buena doctrina que has seguido. Básicamente, nosotros tenemos que hacer el mismo ejercicio. Mire, estos falsos maestros estaban eh, enseñando cosas que no son bíblicas, ¿no? Por un lado estaban enseñando que debemos hacer cosas que Dios no ha mandado, y eso es el legalismo. Miren, muchas veces esa es la realidad. Muchas veces las personas lo que hacen, los pastores o maestros lo que hacen es precisamente enseñar cosas que Dios no ha mandado. Y eso pues es desafortunado porque muchas veces la iglesia simplemente dice amén. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos vigilando que lo que se nos enseña sea lo que Dios ha mandado? Y también ellos prohibían cosas como casarse. Y hoy en día, ¿cuántos pastores prohíben cosas? Y están fijándose en que la iglesia no haga esto, no haga aquello, y muchas de las cosas no son prohibidas, la Biblia no las prohíbe. Hay pastores que prohíben cualquier clase de consumo de licor, y esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que consumir licor sea pecado, lo que dice es que la embriaguez es pecado. Entonces, pero muchos se sienten muy piadosos prohibiendo que la iglesia consuma licor. Pero eso es falso. Es más, y nosotros vemos el pueblo judío era productor de vino. Entonces lo que nosotros tenemos que mirar no es si suena bonito, no es si suena piadoso, sino si es bíblico o no es bíblico. Esa es la sana doctrina. Seguimos con el estudio de Segunda Timoteo. Y en Segunda Timoteo, cuando Pablo estaba en la cárcel, después del incendio de Roma, él escribe nuevamente a Timoteo. Y recordemos que Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma. Ustedes recuerdan que eh, cuando Nerón incendia Roma para esquivar a la responsabilidad que tenía, porque él fue básicamente el que la quemó, lo que hizo fue echarle la culpa a los cristianos, que obviamente los cristianos recordemos que no rendían culto al emperador. Entonces lo que él hizo fue culpar a los cristianos y en esa ocasión pues cayeron muchos de los cristianos muertos, muchos fueron llevados a prisión y luego asesinados. Y en medio de esa situación pues Pablo también viene a ser encarcelado. Y en esta ocasión Pablo, siendo consciente de que se acercaba a su muerte, de que lo iban a condenar, escribe a Timoteo para animarlo a continuar el trabajo en Éfeso en medio de la posición que estaba viviendo. Y ese fue realmente el último libro que escribió el apóstol Pablo. Y es básicamente esa carta, una despedida donde Pablo, por así decirlo, le pasa la antorcha a Timoteo en la obra del Señor. Él le dice, bueno, ahora sigue tú, yo ya voy a morir, sigue tú. Y es lo que encontramos aquí en este texto de
Segunda Timoteo capítulo 4, versículos del 5 al 8. Dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo prácticamente se está despidiendo y le está pasando la antorcha a Timoteo. Y en este libro de segunda Timoteo se puede dividir en tres grandes temas. El primero son los sufrimientos por causa del Evangelio en el capítulo 1 y 2. El segundo son los falsos maestros en el capítulo 3. Y el tercero es el encargo final del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Ahora vamos a hablar un poco del tema. Segunda Timoteo, el tema es los sufrimientos por el Evangelio que valen la pena, ¿no? Los sufrimientos por el Evangelio valen la pena. Y esto es lo que expresa el apóstol en toda su carta, donde recuerda sus luchas, las situaciones que él ha vivido, pero también la gloria que le espera en Cristo. Y eso es maravilloso. Siempre en medio de esta tierra tendremos aflicción, tendremos luchas, tendremos circunstancias, pero en medio de todo esto nosotros podemos decir, vale la pena todo lo que hacemos, porque la gloria venidera que nos espera no es comparable. Los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Es lo que dice la Biblia, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y nosotros en medio de esta tierra tendremos luchas, pero nada de esto se compara a esa gloria preciosa y eterna que tendremos con el Señor. Y dice 2 Timoteo capítulo 2 versículos 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy hermosas estas palabras del apóstol Pablo, recordándonos de esa gloria eterna que tenemos en Cristo, que nos acordemos de Jesús, que Él también sufrió penalidades y que todas estas cosas valen la pena porque hay una gloria eterna que disfrutaremos todos los elegidos. Y por eso vale la pena trabajar, por eso vale la pena predicar el Evangelio, por esa gloria eterna que nos espera en Cristo. Vamos a hablar del énfasis de esta carta. Vamos a hablar de dos énfasis en esta segunda Timoteo. El primero es la perseverancia. En toda la carta, Pablo anima a Timoteo a perseverar en el camino de la fe y a continuar con la misión del Evangelio. Recordemos que él ya se despide, pues anima a su discípulo, que es Timoteo, a seguir adelante con la obra, a perseverar. Por eso, en esta carta podemos encontrar ánimo en medio de los momentos difíciles que como creyentes atravesamos. Todos pasamos situaciones difíciles, todos pasamos situaciones donde a veces uno pues le cuesta seguir adelante, pero en medio de todo eso, el Señor nos anima, nos fortalece y esta carta nos ayuda mucho en ese sentido. Segunda Timoteo 2 del 1 al 7 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Otro énfasis que encontramos en la carta es la autoridad de las Escrituras. Pablo le recuerda a Timoteo la autoridad de las Escrituras y le insta a estudiarlas, a enseñarlas, a predicarlas.
como la norma de fe y conducta para el creyente. No hay otra. Esta es la norma de fe y conducta para el creyente, la palabra. Dice 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a pasar al libro de Tito, a la carta a Tito. Si nosotros vemos, pues esta también hace parte de las cartas pastorales del apóstol Pablo, porque así como escribe a Timoteo, que era pastor en Éfeso, en este caso Pablo escribe a Tito, quien es un hijo en la fe, dice él, y es ministro del Evangelio, y a quien el apóstol había dejado en Creta, encargado de la iglesia allí. Y la iglesia estaba pasando por tiempos difíciles de falsos maestros, y Pablo lo que hace es escribir para animarlo en medio de esa situación, animarle en su fe e instruirle en asuntos de la iglesia. Entonces vemos un parecido de esta carta con Timoteo en el sentido que es el mismo Pablo escribiendo a un pastor, ¿no? Escribiéndole a Tito, esta vez en Creta y hablando de la situación en Creta. Entonces tenemos allí Tito capítulo 1 versículos 4 al 6 que dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces aquí vemos un parecido con la carta a Timoteo, en que Pablo también le habla acerca de los ancianos, de cómo debe establecer ancianos, ¿no? De cuáles son las características, y prácticamente le está diciendo otra vez lo mismo que a Timoteo. El que escoja para oficial, el que la iglesia ponga como oficial debe ser un creyente en el cual se manifieste la obra de Cristo en su vida, ¿no? Ahora, podemos también dividir a esta epístola en dos grandes temas. El primero es la sana doctrina, que es el capítulo 1, y el segundo es una sana práctica, ¿sí? La sana doctrina es la que permite una sana práctica, es lo que nos está mostrando allí el apóstol Pablo, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca del tema de Tito. El tema de Tito es la sana doctrina para una sana práctica. Y lo que encontramos allí es que en esta carta Pablo expone a los falsos maestros y a sus enseñanzas y la vida moral contraria a las escrituras que llevaban estos hombres de Creta. Ustedes ven cómo el apóstol Pablo usa varios calificativos para hablar acerca de estos falsos y que son fuertes. Y lo que hace también es instruir a Tito en la sana doctrina que conduce inevitablemente a la sana práctica. Entonces vemos nosotros aquí una conexión entre la sana doctrina y la sana práctica. Algunos piensan que la sana doctrina es teología nomás, pero no es teología. Miren lo que dice Tito capítulo 2 versículos 1 al 5. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es? Dice que los ancianos sean sobrios. Miren que está hablando de una práctica, ¿sí? No solamente es teología. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a los maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo siguiente que vamos a ver es el énfasis que encontramos en Tito. En Tito podemos hablar que hay un énfasis marcado en la carta y es la necesidad de oficiales en la iglesia. Esa era una de las misiones de Tito en Creta, establecer ancianos, establecer los oficiales. Recordemos que los oficiales son ancianos que vienen a ser el pastor, que es el anciano docente, y el anciano gobernante. Y es lo que vemos aquí. Pablo dice a Tito: establezca ancianos. ¿Por qué? Porque sin oficiales la iglesia está expuesta al ataque del enemigo, está expuesta a la falsa doctrina. Y Pablo da directrices a Tito de la manera en que debía escoger a estos oficiales. Miremos lo que dice el 6 al 9. Dice:
el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por último, vamos a ver el libro de Filemón o la carta a Filemón, que es una carta muy corta. Por eso no vamos a ver sino apenas lo que es el texto y el tema. Filemón. Hablemos primero del texto. Pablo escribe desde la prisión en Roma a Filemón. Filemón era un creyente de la iglesia de Colosas y Pablo le escribe acerca de Onésimo. Entonces vamos a ver esos dos nombres. Filemón, que es la persona a la que le escribe Pablo, y Onésimo, que es esa persona de la que está escribiendo Pablo, que viene a ser un esclavo que al parecer había huido de su amo Filemón. Es decir, este era un siervo de Filemón que un día huyó. Pues realmente las, eh, las circunstancias de la carta no son tan claras. Algunos afirman algunas cosas muy enfáticamente, sin embargo, pues realmente la historia no está tan clara como algunos la pintan, ¿no? El asunto es que parece ser que este hombre que era siervo, Onésimo, había huido de la casa de Filemón y de alguna manera Onésimo se encontró con Pablo, quien le predicó el evangelio, le habló del Señor y le envió de regreso a su amo. Y antes de enviarle, él escribe una carta a Filemón, que es esta que tenemos aquí, para rogarle que perdone a Onésimo y que le vuelva a recibir, esta vez no solamente como un siervo, sino también como un hermano en la fe. Y es lo que vemos aquí en estos versículos que tenemos aquí en Filemón, el capítulo 1, porque obviamente solo tiene un capítulo, del 8 al 14 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero a ti y a mí, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a ti mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces vemos allí cómo Pablo le escribe a Filemón acerca de Onésimo y le invita a que lo reciba de nuevo, ¿no? Le perdone y le reciba. El tema pues es la reconciliación que trae el Evangelio. Y eso es muy interesante en este libro porque el Evangelio nos reconcilia con Dios, pero también con nuestros hermanos y con nuestro prójimo, ya que no solamente nos perdona, sino que también nos llama a perdonar. La Biblia nos dice que si hemos sido perdonados, pues también debemos nosotros perdonar. Y eso es algo muy interesante que vemos aquí en esta carta, ¿no? Tenemos aquí un texto, Filemón, capítulo 1, versículo 15 al 20, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, ese es el libro de Filemón y obviamente por lo pequeño no vamos a tener ningún énfasis. Y con este libro de Filemón, con esta carta de Filemón, pues terminamos lo que son las epístolas o las cartas paulinas, ¿no? Si Dios nos permite, en la próxima clase
seguiremos hablando ya de las cartas generales. Ya estas no son las cartas de Pablo, sino que ya son las cartas de Juan, de Pedro, de Santiago, otras cartas que son las que continúan allí en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es todo por esta clase y si Dios nos permite, nos vemos en la próxima.